Nuevamente para mí es un placer en esta mañana estar con ustedes nuevamente, poder llevar la palabra de Dios a sus vidas. Es impresionante que nosotros todos estamos viviendo una situación difícil en todos los países y la pandemia parece que está cobrando más fuerza y están habiendo más muertos, más gente en los hospitales. Y necesitamos, por favor, mantenernos alerta en oración, tomar las precauciones necesarias, porque la negligencia nos trae consecuencias, por eso debemos prepararnos. Quiero agradecer a nuestra audiencia a nivel internacional por seguirnos a través de las redes sociales y dar gracias a Dios que han podido continuar escuchando los sermones. Dios me comenzó a hablar sobre el tiempo del fin y estoy hablando desde el mes de marzo hasta el día de hoy. No hemos fallado ningún domingo de estar por las redes sociales y darles el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Una de las cosas más impresionantes que estamos viendo en estos tiempos es que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y Dios está preparando la iglesia para ese gran advenimiento que vendrá. Y por eso es necesario que nosotros atendamos con más diligencia la palabra de Dios. Llevo 4 semanas con esta predicando sobre estos temas de lo que tiene que ver con la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación y hoy vamos a hablar de la glorificación, que son los aspectos de la salvación. Ahora tenemos que entender que en una discusión que teníamos esta semana, una charla, fue muy interesante ver algo muy importante cuando Dios te da claridad en las cosas y te da luz, que mucha gente no te puede refutar esa palabra porque viene de parte de Dios. Esta semana vino un hombre a mi negocio y me dice: oye, sé que es cristiano, yo vengo desde el Valle, pero si me pudiera resumir usted en una palabra, ¿quién es Dios? Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios para ti? Le dije: Dios es amor. Yo pensé que me iba a hablar del arrepentimiento. Le dije: Dios no tiene de qué arrepentirse. Dios es Dios y Dios es amor, porque Dios creó un hermoso universo y se lo dio al hombre, al ser que más amaba. Expresó su amor al crear un jardín y a darle un lugar para que el hombre disfrute de la bendición. Eso es una expresión de amor, una expresión de cariño hacia la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces el hombre se quedó sin palabras. Y es muy interesante porque verdaderamente lo que Dios ha hecho por nosotros no hay manera de nosotros le podérselo pagar. No hay manera de reconocer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces hablamos de los aspectos de la salvación. Y el primer aspecto que hablamos es de la justificación. Hablamos de que la justificación es reconocer que el hombre que tenía una sentencia de muerte por haber pecado iba a una condenación eterna, pero Dios en su misericordia vino a justificar al hombre. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justificación es un acto de fe y es un acto de una obra de Dios para justificar a alguien que merecía la condenación eterna. Y por eso es necesario que entendamos que sin justificación no hay redención. Hablé un poquito el domingo pasado de la redención, pero viene el otro punto de la regeneración. Una persona para entrar al reino de Dios tiene que ser primero justificada, ser justo. Y la justicia tuvo que haber llenado las exigencias divinas para poder salvar y justificar al hombre de esa manera. Pero viene otro aspecto que es el aspecto que nos toca a nosotros y tiene que ver con la regeneración. La Biblia habla de que la salvación no es solamente el hecho de que la persona diga venga, recibe a Cristo o posea una creencia o posea una religión. No basta con creer una religión, no basta con ir a una iglesia, tiene que haber una renovación de la mente. Tenemos que tener la mente de Cristo. La persona tiene que pasar por un proceso de metamorfosis, de transformación,
para poder tener esa nueva creación, esa naturaleza de Dios, esa naturaleza divina que lo caracteriza y lo hace esa persona cambiada por la palabra, por el poder de Dios. Entonces la mente de la persona necesita ser renovada, pero el espíritu de la persona es lo que necesita vida espiritual. La Biblia dice que por causa del pecado del hombre y de la desobediencia de Adán, todos los hombres pecaron y la causa de ello fue la muerte espiritual, la separación del hombre de Dios. El hombre fue echado de la presencia de Dios, arrojado fuera del paraíso a vivir una vida separada de Dios. Por eso dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Aquí vemos que el Señor, a pesar de la situación que el hombre ya había desobedecido, ya se había decidido vivir sin Él, le da una segunda oportunidad de regresarlo, y por eso es que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta que se me hacía ayer, y es esta misma pregunta, es: ¿todos somos hijos de Dios? No todos somos hijos de Dios. Cuando el hombre decidió separarse de Dios y morir espiritualmente, hubo un rompimiento con la vida. Entonces el hombre quedó expuesto a una maldición eterna y a la muerte eterna por siempre. Pero aquí viene la justificación y viene otro aspecto, que es la regeneración. El hombre se tiene que regenerar. Los que restauran carros saben que es una restauración, que sacar todas las piezas malas que están en el vehículo y ponerle unas piezas nuevas y hacerlo nuevo. Eso es restaurar. Entonces nosotros, como venimos ya corrompidos, como la Biblia dice que el hombre se depravó totalmente, llegó a una corrupción extrema, no hay justo ni aún uno, todos se desviaron, todos se apartaron, todos hicieron su propia vida, decidieron vivir conforme a su propia voluntad. Entonces Dios los entregó a una mente corrupta, depravada. Por esa razón, cuando una persona reconoce que Cristo vino a morir, tiene que apelar por la fe a ese sacrificio. Tiene que pedirle a Dios que a través de la sangre de Cristo le perdone. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión, tiene que haber restauración, tiene que haber una regeneración, que es un cambio de mente. El nuevo nacimiento es que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, somos un espíritu con Dios. Y el propósito de Dios es formar esa persona con el carácter de Él. Poner el fruto del Espíritu, poner amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que la nueva criatura necesita para entrar al reino de Dios. Ninguna persona puede entrar al reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer del Espíritu de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces la mente del hombre necesita ser renovada. Renovar los pensamientos. Cambiar el hard drive, como decimos en el lenguaje de las computadoras. Ponerle un hard drive nuevo, una manera de pensar distinta. Y luego el espíritu nuestro tiene que pasar por un proceso de un nuevo nacimiento. Y comenzamos a vivir una vida totalmente diferente. Por eso dice la Biblia, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios está creando un hombre nuevo en mí, una nueva naturaleza. Él está poniendo la naturaleza divina en mí. Cambiando mi manera de pensar, cambiando mi manera de vivir, cambiando mi manera de ser. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es nacer del Espíritu de Dios. Comenzar una vida nueva. Por eso la regeneración es el aspecto más importante para la salvación. Tengo que ser regenerado. La mente tiene que ser renovada. Mi espíritu tiene que nacer de nuevo. Y mi carne, mi alma, que es el verdadero yo. Porque cuando Dios dijo: creamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y creó al hombre, y dice la Biblia que lo que creó fue una alma viviente. Una alma viviente, no un cuerpo. Muchas veces le damos tanta importancia a este cuerpo, pero lo más importante que tú tienes dentro de tu ser es tu alma, el verdadero yo.
ese ser que vive dentro de ti, que es indestructible, que tiene vida para siempre, que el alma no muere, el alma va a pagar consecuencias al futuro o va a recibir recompensas al futuro, pero lo que va a heredar todo esto va a ser tu alma. Por eso el alma necesita regeneración, el alma necesita sanidad. La amargura, el resentimiento, el odio, el rechazo, las heridas, la falta de perdón, todos aquellos traumas que una persona recibe desde su niñez hasta su adolescencia, su crecimiento, hasta que llega a una edad madura, causa mucha tragedia en la persona, porque el enemigo trata de por todos los medios de dañar tu alma para que te vayas amargado y resentido contra Dios y contra la humanidad. Por eso la Biblia habla de que toda persona necesita ser regenerada, pasar por una nueva creación, tener un alma sanada de las emociones. Y para eso me dedico a dar seminarios sobre sanidad del alma. Entonces el alma necesita regeneración, pero el cuerpo no. El cuerpo necesita liberación del pecado. Por eso Pablo decía: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces tiene que haber un proceso en esa nueva criatura, en esa nueva persona que ha nacido de nuevo. El que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios, porque para la condición para entrar al reino de Dios necesita una mente renovada, un espíritu nuevo que ha nacido de nuevo, una alma sanada o regenerada y un cuerpo libre del pecado. Eso es muy interesante. Entonces, el primer aspecto es la justificación, el segundo es la regeneración, el tercero es la adopción, y usted puede ir a YouTube o a Facebook, buscar estos sermones y seguir la secuencia de cada uno de estos sermones, comenzando con la justificación. Entonces, el tercero es la adopción. La persona que ha sido justificada y ha sido regenerada, se le ha dado un derecho a ser hijo de Dios. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como tenemos una naturaleza nueva que se está formando en nosotros y que estamos buscando diariamente el reino de Dios y su justicia, y buscando vivir una vida diferente, entonces aquí es donde nosotros entendemos que la adopción es el medio legal por el cual Dios adopta lo que ya se había perdido. El hombre había perdido los derechos legales de tener la naturaleza divina, pero por medio de la adopción nos hizo renacer de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Dice en él, pues, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que en el capítulo de Efesios, capítulo 1, habla de la adopción, que Él nos adoptó y nos hizo hijos para la gloria de su nombre. Él se adopta a una persona, se adopta a un hijo que no es de uno. Entonces el concepto de que todos somos hijos de Dios queda evidenciado que es falso. No todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios, pero hijo de Dios, los que se regeneran, los que se justifican y los que tienen un nuevo derecho a ser hijos de Dios. Los discípulos venían muy contentos porque habían sanado enfermos, porque habían echado demonios fuera, venían cantando, danzando, alabando a Dios y todos contentos. Y les contaron al Señor: mira que fuimos y echamos demonios, hicimos fiesta, sanamos enfermos. ¿Y qué les dijo el Señor? Alégrese de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Pero de cierto os digo, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces hay que entender que lo más importante de una persona es saber que tú eres un hijo de Dios, que ya hizo lo que tenía que hacer para recibir la adopción legal. Se pagó un precio por tu pecado, que fue el derramamiento de la sangre de Jesús. Se comenzó a formar una persona nueva en ti. Dejaste de vivir esa vida pecaminosa, entraste con una naturaleza divina.
Ahora tienes al Espíritu Santo que te guía a vivir una vida santa y ya el Señor te da derecho a que seas hijo de Él. Por eso cuando oramos le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, porque llega a ser nuestro Padre espiritual, porque somos engendrados por Él. No somos engendrados solamente en la carne, sino que ahora somos engendrados por Dios. Entonces, entramos al tema de la glorificación. Porque es muy interesante que usted entienda que cuando Cristo vino a la tierra, Él pasó una experiencia inolvidable, porque la Biblia nos relata en Apocalipsis que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, tuvo una visión. Y en la visión que vio al Cristo glorificado. Y no era el mismo Jesús que Él anduvo en la tierra con Él. Ya no era esa persona igual como la vio. Porque la Biblia nos dice aquí, en Apocalipsis, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La misma que se dice, y el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, ¿verdad? La misma frase. Entonces aquí dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hacia los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como humo y su voz como estruendo, como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol resplandeciente en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué impresionante es entender que cuando Cristo anduvo en la tierra, vino con nuestra naturaleza, pero cuando se fue glorificado, ya no fue la misma persona. Y Juan dice la Biblia que cuando lo vio, cayó como muerto, no era para menos, no había visto su gloria. Por eso voy a hablar de un tema sorprendente en esta mañana, que es la glorificación, cuando tú y yo, que hemos recibido la palabra de Dios y hemos cumplido los mandamientos y estamos obedeciendo la palabra de Dios, seamos glorificados. La glorificación viene después de la justificación, después de la regeneración, después de la adopción, después de la santificación, viene la glorificación, que es cuando recibe un cuerpo glorioso para reinar con el Señor Jesucristo. Y esto es sorprendente. La gloria, la glorificación. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, porque ya está su nombre escrito en el libro de la vida. Mas nuestra ciudadanía, no te preocupes de los papeles en Estados Unidos, si eres ciudadano americano o no eres, o si eres legal o no eres. Allá, preocúpate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y Filipenses dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, lo que acabamos de hablar en Apocalipsis.
por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Impresionante es que así como Cristo resucitó y fue glorificado, un día María, las mujeres venían emocionadas a tocar a Jesús, le dijo: hey, cálmense, no me toquen, no he sido glorificado. ¿Ven? Impresionante la palabra, ¿no? No he sido glorificado, no me toques. Entonces, en Filipenses 3, 20 al 21, habla de los cambios que sucederán cuando los creyentes sean glorificados. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando usted, que ha aceptado la palabra de Dios y ha pasado por el proceso legal de la justificación, de la regeneración, de la adopción, de la santificación, vaya a ser glorificado. ¿Qué es lo que va a pasar? En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Qué impresionante. Mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas, al final, el cuerpo de cada cristiano se convertirá como el de Cristo, completamente glorificado en la eternidad. La razón es que cuando haya la resurrección y haya la glorificación, vamos a ver una persona totalmente transformada en gloria. Seremos unos seres totalmente diferentes a lo que somos en la tierra. Porque tendremos un cuerpo glorificado, que es impresionante. Juan, cuando vio al Señor glorificado, cayó como muerto. ¿Cómo serán aquellos que les predicamos el Evangelio si nos pudieran ver en aquella época y percibir? Dice: wow, mira todo lo que me perdí por no haber escuchado este loco predicador. Imagínense. Porque nos llaman locos algunos. Amén. ¿Qué es la glorificación según la Biblia? La glorificación es el término teológico que se usa para describir la extracción final del pecado de la vida del cristiana al final de los tiempos. Quiero volver a expresar. La glorificación es el término teológico que se usa para describir la extracción final del pecado de la vida cristiana al final de los tiempos. Entonces se termina la vida de corrupción y entra una vida de glorificación. Los diccionarios generalmente defienden la glorificación como un estado de gran honor, donde el hombre recibe todos los honores para ser y vivir en el reino de Dios. Aún así, en los estudios bíblicos, la glorificación existe como unas 3 partes del proceso de la vida cristiana, que incluye la justificación, ser justos ante Dios, la santificación, ser santos porque Él es santo, y el proceso continuo de ser santificados, y la glorificación, que es la extracción final del pecado, cuando se concluye finalmente todo. Llega al punto final donde ya eres glorificado. Qué impresionante. Ahora, ¿cuándo sucederá la glorificación? Es la pregunta. ¿Cuándo va a suceder la glorificación? La Escritura indica que la glorificación sucederá al momento de la trompeta final. Cuando en 1 Corintios 15:52 enseña que esto sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta. Pues sonará la trompeta y aún los muertos resucitarán con su cuerpo inmortal y seremos transformados. En un momento y en un abrir de cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados e incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque la Biblia dice: y el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que vivieron para Él en esta tierra, resucitarán primero, y ellos recibirán sus cuerpos glorificados. Por eso nadie está en el infierno, nadie está en el cielo en este tiempo, porque tenemos la tendencia a decir: no, se fue para el cielo. No, cuando el Señor venga, nos va a dar el cuerpo de gloria para verlo a Él, porque el alma y el espíritu están reposando hasta que reciban su cuerpo glorificado para ver al Señor. Jesús dijo: no he sido glorificado, no he ido a ver a mi Padre, no me toques. Tengo que primero ser glorificado. Qué impresionante, ¿verdad? Cuando podemos entender con bastante sabiduría la palabra de Dios.
Entonces seremos totalmente diferentes a lo que somos. Así que cuando esto suceda tendremos la experiencia perfecta de júbilo en la presencia de Dios. El gozo más impresionante tendrá cuando su cuerpo, cuando termine esta tragedia de haber vivido en la tierra. Y cuando se termine el tiempo y llegue el día de que el Señor regrese por los suyos. Olvídate de qué va a pasar con los que se quedaron y que no fueron. Olvídate de qué pasó con los países que fueron en contra de Israel. Olvídate en todo aquello, porque al Señor le preocupa, son sus hijos, y a ellos va a venir a llevarlos a reinar con Él. No se preocupe de aquellos. ¿Y qué de aquellos? Aquellos decidieron vivirse una vida sin Dios. Ellos son responsables de sus vidas. Lo que hice yo fue predicar la palabra. Y hay mucha gente que no le gusta estos tipos de mensajes porque los confronta, porque los pone a pensar. Y la gente no quiere pensar. La gente no quiere tomar responsabilidad. La gente le gusta lo fácil, lo que está hecho en microwave, porque no quieren esperar. Pero en fin, yo tengo que compartir, dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Cuando esto suceda tendremos la experiencia perfecta de júbilo en la presencia de Dios, como dice Judas 1, 24 y 25. Dice, al único Dios, a nuestro Salvador, que puede guardarnos que nos puede guardar para que no caigamos, al presentarlos sin tacha, con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos y para siempre. Amén. Lo más glorioso, lo más hermoso, lo más precioso es el regreso de nuestro Señor Jesucristo a darle un cuerpo glorificado a aquellos que creyeron en Él. Y luego los va a llevar al trono de su Padre para que seamos glorificados. Diga, glorificados. Yo voy a ser glorificado. ¿Cuántos podrán decir, yo voy a ser glorificado? Si no eres glorificado, quiere decir que no vas a vivir la eternidad con Dios. Muy bien. Digan amén, estoy predicando bien. Pero parece que los tengo pensativos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo servirán estos cuerpos glorificados? ¿Cómo van a servir esos cuerpos glorificados? La Escritura no dice mucho sobre esto. No dice cómo va a ser, cómo vamos a servir. Aún así, algunos sugieren que nuestro cuerpo glorificado se parecerá al cuerpo que uno tiene sobre la tierra. Algunos dicen que va a parecerse nomás que más joven, ¿verdad? Porque ya no hay vejez. Pero tendrá la oportunidad de verse un poquito más joven quizás. Porque al Señor Jesús cuando resucitó, lo reconocieron, ¿verdad? La imagen y la semejanza que Él tenía en la tierra, la pudieron reconocer sus discípulos. Así que esto se basa sobre las descripciones del cuerpo de Jesús después de su resurrección. Sus seguidores lo reconocieron. También les enseñó sus cicatrices en sus manos y en sus costillas. Le dijo, estas son las heridas. Y mostró en sus manos y mostró sus heridas. Entonces su cuerpo vio las marcas que el hombre le había hecho. Esto está en Juan 20, 27 al 28. Jesús también tuvo la habilidad de comer. No necesitaba comer porque tenía un cuerpo glorificado. Ya no necesita alimentar ese cuerpo. Pero comió para mostrar que en la resurrección, porque encontramos en el Antiguo Testamento que los ángeles venían y comían con los hombres. Ellos no necesitan comer. Pero encontramos esa expresión que los ángeles vinieron con Abraham y Abraham todo emocionado les preparó un corderito con mantequilla y les dio a comer y los ángeles comieron. Y luego se fueron a destruir a Sodoma y Gomorra. Impresionante, ¿verdad? Entonces, quizás podrá comer porque hay 7 años de boda del cordero. Yo me imagino que el asado que nos van a tener allá va a ser espectacular. Amén. Jesús también tuvo la habilidad de comer, aunque no era necesario para que sobreviviera. Sin embargo, Jesús tenía la habilidad de aparecer en un cuarto, aun cuando las puertas estaban cerradas y aseguradas. Amén. Él se aparecía, no había límites, no había espacio.
Él se aparecía donde quería aparecerse porque no había nada que lo detuviese. Eso es cuando usted sea resucitado y reciba el cuerpo glorificado. Muchos que han muerto no han sido glorificados porque no han resucitado. Por eso la Biblia es muy explícita cuando dice: el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos son los que van a ir a recorrer, a recibir su cuerpo para ir a ver al Señor y quedarán: wow, si Juan se cayó, ¿cómo quedará nosotros cuando venga el Señor en gloria? ¿Verdad? Es algo sobrenatural. Ahora, cuando caminó con los dos hombres en la calle hacia Emaús, de alguna manera pudo ocultar su identidad. No les mostró que él era. Les estuvo hablando de todo lo que había pasado en la muerte, en la resurrección del Mesías, y no se dieron cuenta que era él mismo que les estaba hablando. Pudo identificar su identidad. Es una manera impresionante cómo el ser humano se puede transportar sin límites, sin espacio. Puede estar aquí, puede estar allá al mismo tiempo, de la velocidad con que se viaja. ¿Por qué? Porque es un cuerpo glorificado. ¿Te habías imaginado algún día que este cuerpo terrenal, carnal, muchas veces odioso, orgulloso, vanidoso, de todo lo que termine con oso, hasta feo es por lo que termina, va a terminar en un cuerpo glorificado, lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de honor, lleno de la hermosura, de la grandeza de Dios? No, qué cosa tan impresionante. Lo cierto es que mucho es desconocido sobre el estado final de la glorificación del cuerpo del cristiano en la eternidad. No se sabe mucho, porque la Biblia no habla mucho de eso. Sin embargo, es evidente que los cristianos estarán con el Señor para siempre. Y para estar con Él para siempre necesitas un cuerpo glorificado. Si no le pasa a la de Juan, va a estar todo el tiempo en el piso. ¿Verdad? Porque no puede resistir. Tienes que tener un cuerpo como semejante al de Él para poder estar a la presencia de Él. ¿Habías pensado alguna vez en eso? ¿Verdad? Así que, veamos. Entonces, el cristiano estará con el Señor para siempre. El pecado será eliminado en Apocalipsis 22:3. Y la escena fue tan poderosa en la visión de Juan que una de sus últimas palabras de Juan cuando vio la visión dijo: ¡amén! No podía decir otra cosa. Dijo amén después de ver todo lo que vio. Y dice: ven, Señor Jesús, ven pronto, ven, porque yo quiero estar allá. Una vez que tuvo la visión del Cristo glorificado, no quería estar más en la tierra. Dijo: hey, yo me voy contigo, yo quiero estar allá. No es para menos, hermano. Cuando él vio lo que va a ser el futuro de él, dijo: hey, ven, Señor Jesús. Y esa expresión es impresionante, una de las más exclamatorias del libro de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Me gustaría algún día, si pudiera yo escribir un libro con ese título: ven, Señor Jesús, en Apocalipsis 22:20. Todos quienes conocen al Señor gozarán de una eternidad perfecta, con un cuerpo glorificado, permanentemente diseñado por nuestro Dios y Creador. Imagínate, si le di un cuerpito de estos tan bonitos para yo vivir aquí en la tierra, ¿cómo será cuando yo sea glorificado? ¡Wow! ¿Cuántos me quedaban ver así a mí? ¡Ah, mira mi pastor! ¡Ah, mira mi pastor! ¡Wow! ¡Qué chulo! Si fueras mexicano, me dice: ¡qué chulo! En Colombia no usamos esa expresión de qué chulo, porque ya son los sopilotes que le llaman los chulos, ¿verdad? ¿Verdad, Constanza? Allá no decimos qué chulo porque no se usa esa expresión, ¿verdad? Pero si mis amigos mexicanos me ven, dicen: ¡ay, qué chulo está el pastor allá! Porque ya fue glorificado. Amén. Ahora, la glorificación. Transformados conforme a la imagen de Cristo para la supremacía de Cristo. Tenemos que ser transformados a su imagen y semejanza. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos llamó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. La imagen mía
va siendo restaurada, va siendo renovada, y al final de los tiempos, cuando llegue la resurrección, voy a ser glorificado y voy a tener la imagen de Cristo, porque es lo que dice la Biblia, porque a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Otra vez hablamos de la justificación. Y a los que justificó, a estos glorificó. Te llama, te justifica y te glorifica. Mira, ya tengo el sermón de 3 palabras. Amén. Como buen bautista, ¿verdad? Hay que predicar un sermón de tres puntos. Entonces aquí hayamos la justificación, el llamamiento, la justificación y la glorificación. Y la justificación y la glorificación. Amén. Ahora, ¿con qué cuerpo resucitaremos? 1 Corintios 15, 35 al 44. Parece que hay un problema en la iglesia de Corinto porque todos tenían una idea errónea de la resurrección. Como nosotros no sabemos cómo vamos a resucitar. En alguna mente no tienen idea cómo va a ser la resurrección, porque en primer lugar no leen la Biblia. Yo creo que no están interesados, como no va a venir, si no, tú no vas a vivir en la eternidad, a ti no te va a preocupar leer la Biblia. ¿Me estoy explicando? Porque si no vas a vivir allá, ¿para qué gastas tu tiempo leyendo la palabra de Dios? Pero si yo voy a vivir con el Señor de señores, el Rey de reyes, yo tengo que saber cómo piensa Él, cómo vive Él, cómo quiere que yo sea. Oh, wow, esto es para decir amén. Entonces dice, ¿con qué cuerpo resucitaremos? 1 Corintios 15, 35 al 44 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo? Unos decían, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esa era la pregunta en el libro, en la primera carta a los Corintios. Y Pablo le dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica. Lo que tú vas a sembrar no se va a vivificar, no va a vivir, porque eso va a morir. Y lo explica muy bien. Lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Cada semilla tiene su propio cuerpo. Usted siembra una semilla, la planta en la tierra, nace un tallito de esa semilla y lo demás se muere. Entonces aquí Pablo explica lo que tiene que ver. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso a cada semilla, su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Todos tienen textura en la carne diferente. Esta semana nos dimos una comida de cangrejos bastante fuerte, porque compramos una cantidad de cangrejos y la textura de la carne es totalmente diferente al pollo, al pescado. Y cuando descubrí todo lo que tiene la jaiba, todo lo que tiene el cangrejo, que te prolonga la vida, que te hace ver más joven, le dijo, yo no me van a ver todos los días en el mar tratando de buscarlas, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere estar joven? Si algún día tiene la oportunidad de leer los beneficios que tiene el cangrejo, te vas a sorprender todo lo que tiene, todo lo que tiene ese animal. Por eso lo cotizan mucho. Otra la carne de las bestias, otra la de los peces, otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ahora sí explica, hay cuerpos celestiales, ya existen cuerpos celestiales. Están los celestiales, que no tienen límites, son los ángeles que se mueven de un lugar a otro, los arcángeles, los querubines, los serafines, todos ellos tienen cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero uno es el de la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Aquí tú tienes una gloria diferente, pero otra es la gloria de los celestiales, es algo sobrenatural. Una la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues aún las estrellas es diferente una de otra y diferente su gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Pablo está explicando cómo va a ser la resurrección.
Entonces está diciendo, hey, te van a sembrar a la tierra, porque de polvo eres, y al polvo convertirás, pero al final de los tiempos va a brotar esa nueva, ¿cómo le llaman a esa nueva grano que se abre y sale ese bretón, sale esa plantita nueva que es la que va a producir? A nosotros nos siembran en corrupción, pero en la resurrección vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado. Así dice Pablo. Entonces dice, se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Se siembra corrupto y nace incorrupto. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. ¡Wow! Todo lo que tú eres aquí ya no va a ser nada de lo que tú eras acá. Tienes un cuerpo que nada es imposible para ese cuerpo glorificado. Hermano, ¿quién no quisiera llegar a ese día? Pablo dice, porque yo estoy puesto en aprieto, porque quiero estar con el Señor, porque me es muchísimo mejor. El hombre que ha vivido con Dios quiere estar con Él. El hombre que no ha vivido con Dios no se quiere morir. Pelea porque no quiere morirse. Si el COVID te llega en estos días, tienes miedo que te vas. Pero si estás en Cristo, hey, para mí el morir es Cristo. Wow, eso dice el apóstol. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Queda expresado entonces que tenemos un cuerpo, una carne terrenal que se tiene que quedar en lo terreno, pero que van a ser algo en lo espiritual que no tendrá límites y será un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Ahora, si el espíritu, y es la pregunta que Pablo dice, porque cuando tú mueres con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y el Espíritu no vive en tu alma, hermanos. Perdón, el Espíritu no vive en tu alma, ni en tu cuerpo, sino el Espíritu vive en tu espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo, si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en nosotros. ¿Te recuerdan el caso de un profeta de Dios, Eliseo, que murió y en la tumba fueron a enterrar un soldado y el soldado no aguantó estar ahí con él, resucitó? Los huesos de aquel hombre estaban ungidos. Entonces aquí dice Pablo, si el espíritu de aquel, está hablando del Espíritu de Dios, que resucitó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, está viviendo en nosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará vida, también vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¡Qué palabra! Romanos 8:11. ¿Qué es resucitar? La muerte es la separación del alma y del cuerpo, la división entre el cuerpo y el alma. El cuerpo del hombre se cae en la corrupción, mientras que su alma va a un encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios es omnipotente, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndose a nuestras almas por virtud de la resurrección de Jesús. ¿Jesús tenía un alma? Sí, porque recibió un cuerpo humano. Y eso nos hace pensar que seremos semejantes a Él en la resurrección. Ahora, todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien, resucitarán para vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación. Es decir, todos resucitaremos, salvados o condenados, todos van a resucitar, porque la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez y vendrá el juicio. Entonces el hombre tiene vida después de la muerte. La diferencia es que el hijo que ha sido adoptado, que ha sido santificado, que ha sido regenerado, que ha sido justificado, tiene una glorificación,
donde va a poder tener lo que necesita para habitar con su Creador. El que me dio esa nueva oportunidad de tener vida después de la muerte, donde voy a vivir con Él por la eternidad, con un cuerpo que no me limita para estar con limitaciones, sino que está al nivel de Cristo Jesús. Qué hermoso. Después de ser seres tan corruptos, nos lleve a una gloriosa experiencia de tener un cuerpo glorificado, que no hay manera de expresar todo lo que viene con esto. Ahora bien, ahora dice, es decir, todos resucitaremos salvados o condenados, unos para resurrección de gloria y de felicidad eterna, otros para una resurrección de condenación y de infelicidad eterna. Esta diferencia del resultado que había anunciado el profeta Daniel: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Léalo en Daniel capítulo 12, versículo 2. Los que duermen en la tierra serán despertados. Impresionante, no dice que murieron y se desaparecieron. Muchos de los que duermen, no dice todos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para oprobio, condenación eterna, para el horror y el terror. Amigos, hermanos que me escuchan, yo creo que Dios me ha dado la oportunidad de expresar por medio de su palabra, por medio de estos mensajes, darles claridad a sus preguntas, a sus dudas, a la diferencia de lo que hace un hombre y un hijo de Dios con todos los beneficios que ha tenido. Y por esa razón le garantizo a aquellos que hacen lo que la palabra de Dios les ha dicho, que ellos van a tener la seguridad de la vida eterna. Porque dice el Señor, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esa es la frase para terminar. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y no la vas a ver con un cuerpo terrenal, sino la gloria de Dios la tiene que ver con un cuerpo glorificado. Qué hermoso entender que Dios lo que está haciendo es enorme para mí. Que la bendición que va a haber para los que aman a su venida y que aman al Señor, de tener la bendición de tener un cuerpo indestructible, incorruptible, lleno de gloria, para estar con el Señor, que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Mis amigos, mis hermanos, muchas gracias por haber seguido esta serie. Para aquellos nuevos que le están recomendando la serie, se llama Aspectos de la Salvación. Aspectos de la Salvación son varios sermones predicados, con el primero que se llama la justificación, que es un aspecto de la salvación. El segundo es la regeneración, que es otro aspecto de la salvación. El tercero es la santificación, que es otro aspecto de la salvación. El cuarto es la adopción, que es otro aspecto de la salvación. Y el quinto es la glorificación, que es otro aspecto de la salvación. Los 5 pasos que necesitas para entrar a ser glorificado. Que el Señor les continúe bendiciendo. Repórtese. Los mensajes están en Facebook, Pedro Ramírez, Visión Celestial. Búscalo porque no aparecen los sermones, aparece nomás un logo. Y ahí aparece el nombre de Pedro Ramírez, Visión Celestial. O en Facebook me encontrarás en la página de Amistad Cristiana o Visión Celestial. Pedro Ramírez, perdón. Así que Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias por seguirnos por las redes sociales. Y a mis hermanos, gracias por estar presentes para recibir esta palabra. Dios continúe bendiciendo sus vidas.